que vamos a hablar de alternativas de inversión. Invito aquí a nuestros ponentes. Estamos ahí con Pedro, con Alfredo y con Antonio Pont. Os presento un poco para que los asistentes os conozcan. Empezando por ti, Pedro. Pedro Álvarez de Sotomayor es el responsable comercial agro de Powin. Powin es una empresa especialista en energía fotovoltaica, más enfocada en autogeneración para distintos sectores, incluso el agrícola, pero también para industrial y residencial. Estoy aquí también con Alfredo Abello de Peña, es director general de Finanzas y Desarrollo Corporativo y Patrimonio Forestal de ENCE. Alfredo está en ENCE desde 2013, ¿no? Como director de Desarrollo Corporativo y Estrategia, en 2014 nombrado como director financiero del grupo. También adquirió la responsabilidad de la dirección de Patrimonio Forestal de la compañía y antes de incorporarse a ENCE tenía puestos de dirección en grupos como Multitel y Atlantic Copper. Y estoy con aquí, Antonio. ¿Dónde están mis apuntamientos? Perdón. ¿Dónde está Antonio? Aquí. No está. Antonio es presidente de Crisolar y de Crisol de Frutos Secos, que son entidades muy grandes, ¿no? Tienen ahí casi 20.000 asociados que cultivan frutos secos en más de 140.000 hectáreas, la gran mayoría en almendro, un 95% de almendro. Entonces, esta mesa, el objetivo es que hablemos un poco de alternativas de inversión, o sea, qué se puede hacer en el campo, y aquí están representantes de algunos ejemplos. Entonces me gustaría empezar contigo, Antonio, ya que estás ahí cerca, que puedas hablar un poco de las alternativas que hay para inversión en frutos secos, cuál es la ventaja en Iberia, y cómo eso se compara con otras regiones productoras. Gracias, Felipe, y gracias por esta organización de este evento que nos da la oportunidad, al menos a la gente de los frutos secos, explicar qué es lo que está pasando quizás en España en los últimos años, ¿no? Pero quizás me gustaría remontarme a una anécdota que explicaba Juan con Eric el Rojo. Yo te diré cuál fue el siguiente que hizo algo diferente. Y es que los españoles, como sabéis, tenemos una gran visión, ¿eh? O sea, siempre miramos a medio plazo, incluso más a largo plazo. Y alrededor del año 1490 nos dimos cuenta de que en el futuro nos iban a faltar almendras. Entonces, contratamos a un capitán de navío, un tal Cristóbal Colón, para que fuera a descubrir tierras para plantar almendros. Y empezaron, junto con un franciscano de Mallorca, a plantar almendras en California. Bien, esta es una anécdota que empecé a explicar hace 20 años en un congreso internacional sobre frutos secos y procuré llamar la atención de nuestra producción en España. En estos, aproximadamente el 85% de la producción de frutos secos, en concreto de almendra, proviene de California. Ellos lo han sabido hacer, o ellos han sabido sacar productividad, y en España pues, prácticamente estamos produciendo el 5%. ¿Qué es lo que está cambiando? Lo que está cambiando es que en los últimos 15 años España, los productores, tenemos unas mejores variedades, tenemos mejor conocimiento de las plantaciones, somos capaces de sacarle rentabilidad y tenemos el mercado a la vuelta de casa. Es decir, todos estos ingredientes nos hacen atractivos para darle al campo español una nueva oportunidad, una nueva posibilidad. Hasta ahora había productos que agrícolamente no eran rentables en España, en concreto era el almendro, pero con las nuevas variedades, con las nuevas técnicas, esto
producido un cambio de tendencia y otros productos que no estaban siendo suficientemente rentables han provocado un cambio hacia los frutos secos y muy en concreto en el almendro. El almendro no era conocido por ser un producto como un frutal. En estos momentos es tratado como un frutal y estamos teniendo productividades. Un dato muy importante. Europa es deficitaria en la producción de frutos secos. O sea, necesitamos importar mucho más de lo que estamos produciendo. Esto no deja de ser una oportunidad que confirma que los frutos secos en España pueden ser una alternativa de inversión fruto de un buen trabajo de comercialización. Es decir, sabemos producir, pero hemos de saber venderlo también, porque no todo es solo producir. Y una cosa que me gustaría decir, ¿por qué los frutos secos? Y miren, señores, yo hace un año tuve un infarto, exactamente ayer. Y una de las cosas que hago continuamente es comer frutos secos. Con lo cual, los productores de frutos secos no solo producimos almendras, producimos rentabilidad, sino que vendemos o producimos salud. Y esto es algo muy importante que debemos de tener todos en cuenta. En la nueva economía agrícola, vender salud es vender alicamentos, es vender, en cierta manera, una nueva forma de alimentar a todo este planeta que está creciendo en demanda de alimentos. Aproximadamente, cada año, alrededor de un 2-3% de la población mundial se convierte en clase media. Es decir, si miramos un poco hacia el este, alrededor de entre China e India, lo que a mí me gusta llamar Chindia, 3.000 millones de habitantes, un 2-3%, estamos hablando de 60 millones de nuevos consumidores de clase media que quieren comer almendras de España. ¿Estamos preparados nosotros para dársela? Yo creo que no. Y yo creo que aquí vienen las oportunidades por las cuales los frutos secos están siendo atractivos en España. Muy bien, sí. La realidad es que la inversión en almendra es una de las que más vemos movimiento desde los inversores. Y me gustaría si puedes comentar un poco diferencias entre secano y regadío para este cultivo, si hay en términos de rentabilidad, en productividad seguro, pero en rentabilidad si puedes comentar si hay mucha distinción entre ellos. Bueno, esta es una de las grandes realidades en España. O sea, más del 85% de la superficie española de almendros es secano. Y incluso os diría, más del 85% de la superficie de almendros en estos momentos son explotaciones pequeñas. Y cuando hablábamos antes o estábamos escuchando a los que nos pueden traer fondos de inversión para invertir, pues claro, una realidad muy grande es que en España superficies grandes para plantar frutos secos pues no existen. No existen. Y si además las queremos con agua, menos. Y con las condiciones ideales, mucho menos. Entonces, una de las cosas que nuestra administración también tendrá que intentar facilitar es la concentración de parcelaria para, en cierta manera, dar una salida a determinadas producciones. Con lo cual, el secano en estos momentos en España sí es mayoritario, sí puede ser rentable, sí hay una tendencia a traspasar el cultivo del almendro de secano a un cultivo de comercialización ecológica, si bien lo que sí es cierto es que las nuevas técnicas de cultivo pues van a permitir que determinados secanos, no todos, puedan tener una rentabilidad. Evidentemente, la diferencia entre la productividad de un cultivo de regadío o de secano en almendro pues puede ser como mínimo 10 veces más. Y para que se hagan una idea, en España aproximadamente hay unas 600.000 hectáreas de almendros. Aproximadamente es la misma superficie que hay en California.
y ellos producen el 85% de la producción mundial y nosotros solo el 5%. Es decir, existe un camino de mejora, existen unas oportunidades, el secano tiene su lugar en el campo español y creemos que con la adecuada perspectiva comercial pues, puede tener su rentabilidad. Perfecto. ¿Y cómo el grupo Crisolar y Crisol puede ayudar en el sentido de apoyar al productor, pequeño productor que se asocia y que quiere buscar rentabilidad? Veo, por lo que conozco del grupo, que la parte comercial y la parte de inversión son cosas bastante importantes, ¿no? Si puedes comentar un poco cómo este soporte al productor se da. Bueno, el grupo Crisolar nació hace más de unos 30 años y nació fruto de una nueva normativa europea que intentaba concentrar la producción para canalizar una serie de ayudas para la reforma del sector de los frutos secos, para unas mejoras de un cambio varietal y unas mejoras de rentabilidad. En los últimos 15 o 20 años, lo que procuramos desde Crisolar fue divulgar y ayudar a los agricultores proveyéndoles de las nuevas variedades que podían en su momento potenciarse en España y además formarles o ayudarles a que pudieran manejar estas nuevas variedades. Nosotros, como he dicho, nacimos como una organización, somos principalmente muchos pequeños agricultores, pero lo que hemos procurado hacer durante los últimos 15 años es divulgar mucho estas posibilidades y fruto de este trabajo hemos conseguido que haya en estos momentos muchos grupos en el mercado desarrollando plantaciones muy interesantes que pueden tener pues, unas perspectivas de hacer que el pastel sea más grande, que como les he dicho anteriormente, el pastel puede ser tan grande como queramos construirlo, porque realmente el potencial es enorme. Entonces, nosotros desde Crisolar tenemos también la ambición de intentar ayudar a que nuestros pequeños agricultores y sobre todo a los agricultores españoles tengan una salida al mercado. Queremos además intentar luchar por una diferenciación de producto español. Queremos decir que son almendras mediterráneas y tenemos que coger y decir que tenemos una industria potente en España, la industria del turrón y de determinados postres, que consuman y no sientan ninguna vergüenza en etiquetar almendras de España o almendras de Iberia. No pasa nada, al contrario, tiene que ser un atributo positivo y no tenemos que esconder los orígenes. Creemos que eso es algo que tiene que ayudar al sector para todos. Muy bien, eso me parece bastante importante porque además de producir hay que llegar a un mercado consumidor que está cada vez más sofisticado, ¿no? Entonces tú has comentado de los productos de la salud, hay leche de almendra, hay otros productos que se pueden hacer a partir de almendra y esto también se invierte o se desarrolla para que la cadena termine con productos de mayor valor añadido. Es cierto, es decir, me acuerdo que hace aproximadamente 15 años cuando yo en mi vida profesional posiblemente habré estado en Estados Unidos más de 50 veces y me acuerdo que me empezó a impactar cómo veía el desarrollo de las ventas o el consumo de la bebida de almendra, la famosa leche de almendra. En esos momentos la bebida de almendra empezó a conseguir una atracción por parte de los consumidores americanos como preferente sobre la leche de soja. O sea, algo que me sorprendió y pensé, digo, esto en poco tiempo va a venir hacia Europa, va a venir hacia España y lo vamos a vivir. Y la verdad es que todo lo que es la tendencia de nuevos productos a través de los frutos secos, pues genera atracción por parte de los consumidores. No solo es una cultura vegana, no es solo una cultura anti-lácteos, no, es
una alternativa diferente, donde el consumidor pues, quiere probar o quiere, de cierta manera, disfrutar de otros procedimientos. Pero esto nos pasa en las bebidas, nos va a pasar en los helados, nos va a pasar incluso en determinados nuevos alimentos. O sea, las almendras las hemos consumido siempre o como un snack o como un ingrediente de pastelería, pero vamos a ver muchas más cosas. Y no me quiero centrar solo en la alimentación. Es que la almendra española, el 30% es grano y el 70% es cáscara. Y esta cáscara, más pronto o tarde, va a ser valorizada. ¿Por qué? Porque hay lignina, hay componentes que pueden desarrollar celulosa y esto va a generar una nueva industria que probablemente nos va a dar ingresos que vamos a poder transferir también hacia los agricultores. Tardará un poquito, pero esto vendrá. Y al mismo tiempo, lo mismo que hemos oído anteriormente con el tema del CO2. O sea, los árboles son captadores de CO2 y Europa precisamente nos va a poner unas líneas de ingresos para los agricultores que tengan almendros para que, de cierta manera, puedan tener una diversificación de sus ingresos. Todavía no, pero vendrá. Muy bien, y eso no lo dudo porque, como hemos hablado antes, hay que valorar cada posible cosa que se pueda añadir a partir de una producción principal. En almendra vemos que es una preferencia ahí por inversores y hasta por agricultores de fincas pequeñas. Entonces, de todo lo que he visto hasta ahora, me parece uno de los cultivos más versátiles, que puede estar en secano, puede estar en regadío y puede ser rentable en muchas distintas escalas. Ahora, con el esfuerzo de valorar el producto, si es en orgánico, si es con otros productos como leche o como cremas o cosas, creo que solo ayuda a que la rentabilidad llegue al campo. Muchas gracias, Antonio. Paso a Alfredo. Alfredo, nosotros aquí siempre hablamos de productos agrícolas más que nada, pero y conocemos a Península Ibérica como un lugar de producciones forestales un poco marginales, pero la verdad es que no. La verdad es que en la península ibérica, si hacemos una comparación directa, tenemos una de las forestas más productivas, bosques más productivos, ¿no?, de Europa. Me gustaría oírte un poco de por qué hacer una inversión forestal, si es atractiva y a qué tipo de inversores suele salir bien inversiones forestales. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la inversión forestal tiene tremendos atractivos y tengo que dar las gracias a Antonio porque me acaba de descubrir otro más. Porque de algunas de las 70.000 hectáreas que nosotros gestionamos en España, muchas en Huelva, habrá salido la madera para que Colón fuera a plantar almendras a las Américas. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que ver un poco qué es lo que supone una inversión forestal, ¿no? Cuando hablamos de inversión forestal, ¿qué es? Yo creo que el mejor ejemplo es, igual que Antonio pues tiene sus cosechas cada año o los agricultores de trigo una cosecha al año, nosotros tenemos lo mismo, pero cada 15 años. Son plantaciones que están ordenadas, son plantaciones que son inversiones sostenibles, que están absolutamente alineadas con los nuevos criterios de sostenibilidad, circularidad y demás, que tienen una barbaridad de beneficios adicionales a la propia rentabilidad. Estamos hablando de fijación de población rural en la zona, estamos hablando de mitigación de incendios. Una plantación forestal cuidada y ordenada es complicadísimo que se incendie. Todo este tema del CO2, 3/4 de lo mismo. Estamos hablando, nosotros ya hemos certificado nuestro primer proyecto de CO2 en junio y certificaremos otros 2 más de aquí a fin de año, pero es que además, como inversión, es rentable. Estamos llegando a inversiones que pueden llegar perfectamente a los 2 dígitos o cercanos a los 2 dígitos, ¿no? Hay diferentes formas de estructurar estas inversiones y hay diferentes productos, o sea, no hay que elegir uno solo. O sea, de una plantación forestal
no solamente sale la madera, sale biomasa, sale lignina, como estamos hablando si queremos hablar de bioproductos, sale CO2, tenemos ingresos por otra serie de actividades como apicultura, directamente relacionados con el mundo agrícola, pastos, bueno, muchas cosas. O sea, sí es cierto que cuando hablamos de estas inversiones, el gran porcentaje de generación de producto es madera, pero también hay otras partes donde puedes diversificar, ¿no? Y va a diferentes sectores, va a la celulosa, va a la biomasa, va a la energía, va a bioproductos, va a la industria del mueble, ¿no? Y además todo esto lo puedes estructurar de maneras diferentes. O sea, puedes ser propietario o, como estabais hablando antes, no tienes por qué ser propietario. Hay estructuras de arrendamiento, hay estructuras lo que llamamos de consorcios, en los cuales nos asociamos con el propietario, las comunidades de montes o el propietario de la tierra y nosotros pues nos hacemos cargo de todos los costes hasta la corta final y él se queda a riesgo con nosotros a cuál es el beneficio de los productos al final del todo, tanto en precio como en cantidad. Hay temas mixtos, es decir, hay muchas formas de verlo, ¿no? Hablabas antes de España como gran productor forestal y lo que no tenemos bien desarrollado ni en España ni en la península ibérica es esos fondos forestales que tienes en los países nórdicos o que tienes en Estados Unidos, ¿no? Los famosos REITs, ¿no? o los TIMOs, que dicen los Timber Investment Management Organizations. Bueno, pues aquí sí que estamos muy atrasados. No hay unos fondos especializados que estén gestionando este tipo de activos, ¿no? Y sí los hay fuera, y sí los hemos traído. Nosotros, en un momento determinado, pues también con determinadas propiedades, en este caso en Portugal, pues llevamos un acuerdo con un fondo finlandés. Pero es que hay muchos más que se dedican a hacer esto y que tienen tremendas rentabilidades. Y Alfredo, has comentado esto de que localmente no hay inversores que miren esto como una inversión, pero fuera seguro Finlandia es uno de los players más importantes, ¿no? en la industria de papel, pasta y celulosa. Pero, ¿qué crees que falta a estos inversores locales? ¿Crees que es el perfil de la inversión que es de muy largo plazo, que retrasa un poco que se desarrolle localmente grupos interesados? Vamos a ver, no he dicho que no haya, he dicho que hay pocos. En otros sitios está mucho más desarrollado. Oye, el principal ejemplo somos nosotros. Nosotros gestionamos 70.000, casi 70.000 hectáreas en España. Y nosotros somos inversores en esto y si lo hacemos porque creemos en ello, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Bueno, yo te diría que hay dos o tres roles en todo esto, ¿no? Está el rol de inversor, pero está también el rol del gestor. O sea, necesitas a alguien con conocimiento suficiente, tanto desde el punto de vista forestal, de material vegetal, como de operaciones de silvicultura. Y luego está el rol al final, de cuando llegas al producto, cómo lo pones en el mercado, ¿no? Y de esto no hay tanto, de esto no hay tanto. Yo cuando empecé en ENCE, y ENCE es pues la compañía forestal por excelencia en España, me quedé sorprendidísimo cómo hay una cantidad de mejoras posibles, tanto en lo que son las operaciones como en el material vegetal, brutal. O sea, si te quedas un poco obsoleto en ese I+D que parece que todo el mundo tiene, o la digitalización, hablabas antes, bueno, pues la digitalización brutalmente puede mejorar todo este tipo de operaciones, ¿no? Pero pues oye, en función del material vegetal que pongas, y hablamos de selección de material vegetal, no hablamos de ninguna cosa rara, pues puedes tener una productividad que va desde un X% a un 30, 40 o un 50% más. Y eso no es algo que tiene conocimiento todo el mundo, ¿no? Y eso hay que invertir. Por ejemplo, en el caso de ENCE, pues yo te diría que tenemos invernaderos que producen 20 millones de plantas al año, 10 millones clonales y 10 seminales, pero hay que saber hacerlo. Hay que saber qué material vegetal y qué poner. O sea, no es coger lo que sea, es en función del árbol que sea, va en determinado sitio por las condiciones climáticas, que sea además resistente a lo que son las plagas, porque todo eso va en productividad de lo que estás al final teniendo, ¿no? Y yo creo que eso sí que hay menos conocimiento de lo que hay en la parte agrícola. No hay tanto
inversión en I+D en la parte forestal como lo hay en otros sectores, y no hay una cultura. No hay una cultura de gestión, ¿no? Si ves claramente, y en nuestro caso, la península ibérica, pues oye, pues la propiedad media en las zonas de Galicia y Asturias donde nosotros operamos, pues es media hectárea, porque se ha ido separando. Y oye, cuando tienes que captar terrenos, pues ya ha ido del abuelo al padre, del padre al nieto, el nieto al bisnieto, y el bisnieto está en el Banco Santander aquí tomando un café y no sabe qué es lo que tiene ahí, por decirlo, ¿no? en Galicia, ¿no? Te tienes que ir a buscar a la gente, pues oye, pues a la antigua, pues a la salida de misa, al bar, al casino, a ver qué es lo que tiene una vez que tienes identificado y cogerlo, ¿no? Yo creo que esas son las dos partes que deberíamos desarrollar más, ¿no? Tanto la parte del propietario que sabe que tiene algo ahí, no lo está aprovechando y se puede aprovechar, como la del gestor forestal que sabe qué es lo que tiene que plantar y cómo gestionarlo para sacar la mejor rentabilidad. Muy bien. Y ENCE juega un rol importante en este sentido, de buscar a estas personas que pueden desarrollar estas inversiones o incluso apoyar con suministro de variedades más desarrolladas y todo esto. Absolutamente. Mira, nosotros tenemos un equipo forestal en ENCE. Ahora mismo, yo te diría que la persona que más forestal ha gestionado del mundo la tenemos nosotros. El antiguo director de forestal de Suzano gestiona 2 millones de hectáreas en diferentes zonas de Brasil. Invertimos una barbaridad en lo que es la parte I+D en material vegetal, qué es lo que hay que plantar, qué es lo que hay que desarrollar y dónde hacerlo. Pero no solamente para mí, si es que nuestro interés es que se desarrolle este negocio en la península ibérica, ¿no? De los 10 millones de plantas clonales que producimos en nuestros invernaderos al año, pues estamos diciendo que igual 7 u 8 millones la estamos vendiendo a particulares. O la parte de seminales que estamos trayendo, nos traemos semillas mejoradas de Australia, para precisamente poder conseguir que la gente que tiene estas propiedades pueda plantarlo y que vea que hay un rendimiento, y si hay rendimiento seguirán con ello. Desde el punto de vista de mecanización 3/4 es lo mismo. Hemos invertido una barbaridad tanto en digitalización de las operaciones, o sea, todos nuestros gestores van con un iPad, todo, se ha acabado el papel, todas las operaciones que van teniendo las van registrando, las van auditando, las van controlando. La maquinaria pues tiene sus sensores para ver cuando haces el subsolado la profundidad de lo que estás haciendo, cómo va la línea, absolutamente todo. Cómo vas consiguiendo nuevas máquinas que hacen 2 o 3 operaciones en una, que eso te ahorra no solamente tiempo, sino que te está dando mayor rendimiento. Y todo eso está, por supuesto, a disposición de toda la comunidad forestal. O sea, que lo haga yo solo no va a mover este mundo. Si lo hacemos todos y conseguimos ser un escaparate de cuáles son las buenas prácticas silvícolas dentro de lo que es la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente y el entorno, yo creo que ganaremos todos. Perfecto, muy bien. Me parece bastante interesante lo que has comentado también de que hace falta tener un gestor que conozca bien y lleve la operación para el inversor. Me parece que es una de las debilidades de la cadena esta, ¿no? Que hay que elegir antes de hacer una inversión, hay que elegir un buen gestor y que sepa gestionar todo esto, de elegir bien las variedades, saber aprovechar todo lo que es el potencial e incluso monetizar cosas como el CO2 y otras que pueden... Mira, nosotros, te voy a poner un ejemplo, lo hemos comprobado y no te quito ni un porcentaje. De coger nosotros una plantación que estaba sin ordenar, que se había cortado, a cogerla nosotros, plantarla, ordenarla, poner todas estas mejoras, una mejora de productividad del 50%. Eso es... Así de claro. Claro. O sea, mala gestión aquí no... No es mala gestión, es no gestión. Yo no estoy diciendo que esté diciendo mal, es que las cosas se dejan y sin gestión, sí. No se cuidan. Perfecto. Alfredo, muchas gracias. Has aportado bastante aquí con la visión distinta de agro, pero igualmente importante como alternativa con sus particularidades. Creo que cabe bastante bien a algunos inversores, más en el largo plazo seguro que en comparación con agro. Y bastante interesante esto todo que has comentado. Muchas gracias. Paso a ti ahora, Pedro, por favor.
Pedro, me gustaría que pudieras también comentar desde el punto de vista ahí de quien está en el campo, cuál es la oportunidad o la alternativa que hay para mejorar su productividad o mejorar los costes que hay con la posibilidad de generar energía a través de fotovoltaica. ¿Cuál es el impacto que esto puede tener para una persona que opera una explotación? Muchas gracias, Felipe. Hoy hemos hablado aquí de muchas cosas. Los compañeros han hablado de productividad, sostenibilidad, salud, competitividad, rentabilidad de las inversiones. Yo creo que la fotovoltaica viene a dar una buena respuesta a todas estas cuestiones o a todas estas inquietudes que pueden tener los agricultores. En primer lugar, quiero distinguir, porque es necesario, de la fotovoltaica en la cual el agricultor está implicado, es decir, el autoconsumo, esa producción de energía que va destinada directamente a emplearla en la propia finca. En ese sentido, hemos hablado de productividad. La productividad, como bien han comentado los compañeros, está muy ligada al uso de riego. El riego aumenta enormemente la productividad, pero tiene un coste que últimamente pues, se ha vuelto muy limitante en lo que respecta a la rentabilidad del cultivo, ¿no? Porque el coste energético de llevar el agua desde la planta, desde donde está disponible, en su suelo, en los acuíferos o en los pantanos, ríos, hasta ponerlo disponible para la planta, pues tiene un coste energético importante. Y aquí es donde juega un papel fundamental la fotovoltaica. Quiero pensar que para el agricultor el coste energético puede suponer a día de hoy más del 60% de los costes de los insumos que tiene en la finca. Esto está llevando a que haya agricultores que directamente optan por no regar porque el coste energético supera el umbral de rentabilidad del cultivo, o directamente prescindir del agua y dejar o consumir menos agua, ¿no? Con la fotovoltaica se revierte un poco esa situación, ¿no? Entonces, si venimos de un escenario donde la fotovoltaica únicamente tenía un atractivo desde el punto de vista conservacionista, ¿no? O desde el punto de vista de sostenibilidad, entonces en el cual la fotovoltaica tenía que estar subvencionada porque necesariamente era un bien en el sentido que era una fuente de energía sin emisiones de CO2. Entonces, de ese escenario hemos llegado a otro, gracias al avance tecnológico, en la cual la fotovoltaica en sí contribuye enormemente a reducir los costes de explotación. Esto lo saben bien los agricultores que ya han dado el paso por incorporar la fotovoltaica. También lo saben las comunidades de regantes que han optado por incorporar la fotovoltaica a la explotación de la colectividad de regantes y, como no, pues bueno, cualquier fondo de inversión o cualquier gestor agrícola que tiene una apuesta decidida por profesionalizar el campo y por seguir produciendo de una manera sostenible, económica y competitiva. Y en ese sentido, pues la península nos da una ventaja comparativa respecto a países de nuestro entorno, y es que nosotros tenemos una mayor capacidad de producción de energía fotovoltaica porque tenemos afortunadamente un clima en el cual los días despejados y los días en los cuales está accesible la energía fotovoltaica son muchos. Entonces, no olvidemos que la planta utiliza la energía del sol para producir sus frutos y esa energía del sol la tiene disponible la planta
fundamentalmente en los meses de primavera, otoño, que es justamente cuando la energía fotovoltaica alcanza sus mayores cotas de producción. Con lo cual, energía, agua, productividad, va todo muy ligado. Sostenibilidad, salud, relevo generacional. Ya os digo, damos respuesta a muchas de las inquietudes que hoy se tenían aquí, ¿no? Muy bien, Pedro. Entiendo que la energía fotovoltaica suele tener dos grandes ventajas, ¿no? Una que es bajar coste, como tú has comentado, y eso quizás sea más relevante hasta en estructuras como las asociaciones de regantes que necesitan bombear grandes cantidades de agua a lo largo de los meses de regadío, pero también permite a fincas que no estén conectadas o que no estén cerca de una línea de distribución que puedan desarrollar actividades que ahora dependen de energía eléctrica. ¿Puedes comentar un poco en este sentido? Sí, por supuesto. ¿Dónde el impacto te parece más relevante? Sí, sí. Evidentemente, la energía fotovoltaica está disponible para todos los procesos de la cadena productiva, producción, transformación, incluso recuperación de productos forestales o de residuos. Y inicialmente tenía mucho sentido en aquellas fincas donde no había, como bien decía, que estaban funcionando en islas, que estaban aisladas de la conexión a la red, pero hoy día sigue siendo así, es una opción fundamental para aquellas fincas las cuales para poder regar necesitan necesariamente tener un generador, normalmente de gasoil. Pues bueno, no deja de ser un generador energético el panel fotovoltaico que se incorpora para reducir los costes y abaratar los costes en torno a un 70% o por encima, un 70% o más aún. La energía fotovoltaica es capaz, en estos sistemas aislados, de producir el 100% de la energía que puede precisarse para el riego. Cuando estamos aislados. Cuando estamos conectados a la red, pues es una cuestión de rentabilidad, pues a lo mejor no somos tan ambiciosos, porque se trata también de rentabilizar la inversión y pretendemos confluir con la red energética para dar la mayor rentabilidad a la finca. También nos ofrece una ventaja a los agricultores, que sabemos que el consumo energético está concentrado en los meses en los cuales está la explotación en funcionamiento, con lo cual nos quedan unos meses en los cuales no estamos haciendo un uso óptimo de nuestra explotación, porque tenemos una energía que de algún modo no se emplea o se desperdicia, ¿no? El estar conectado a la red nos abre la posibilidad de hacer uso de esa energía, venderla, interactuar en el mercado energético y de algún modo obtener unos ingresos extraordinarios que nos van a permitir también incorporar a nuestra cuenta de resultados y van a contribuir notablemente a los resultados de la explotación de fotovoltaica. Muy bien. Bueno, tú eres responsable comercial, pero voy a hacer una pregunta aquí al revés, a ver cómo sale. ¿Hay algún perfil de finca donde no sea una ventaja instalar fotovoltaica frente al consumo de la red? Mira, a mí no se me ocurre. La verdad, yo me siento realmente afortunado por estar en este sector. En primer lugar, porque venimos de una cumbre climática que ha sido un auténtico fracaso en tanto en cuanto nadie estaba decidido a sacrificar las cuotas de contaminación para dejar de crecer. O sea, planteemos que la fotovoltaica contribuye a la riqueza de cualquier instalación donde se implementa. Pensemos que se trata de una inversión. Esto lo saben bien las entidades financieras, con las cuales colaboramos muy estrechamente con el Santander, y eso lo ofrecen a sus agricultores. ¿Por qué? Se trata ni más ni menos que un producto de inversión, un producto financiero. Compramos hoy la energía de los próximos 25 años. En coyuntura energética normal, quiero pensar los años anteriores, estamos hablando que con los propios ahorros que generaba la planta fotovoltaica,
la amortización de la planta tenía en torno a los de 5 a 7 años. Estamos en un escenario de inseguridad energética tan grande que las plantas se están amortizando en menos de 2 años. Si a esto le sumamos el compromiso de las políticas energéticas y las ayudas que están llegando, cuantiosas ayudas de hasta el 80% en caso de comunidades de regantes y administraciones públicas, entre 15 y el 35% para las empresas, 45% para las economías domésticas, es un revulsivo. O sea, esto realmente compramos hoy a 2 céntimos la energía que cada día en el telediario nos están vendiendo a 16 céntimos hoy, a 30 céntimos hace unos días y con valores mínimos este año que no bajaban de los 12 céntimos el kilovatio hora. Estamos hablando 2 céntimos frente a 12. Perfecto. Un agricultor que solo sea capaz de aprovechar el 70% de esa energía, ¿qué ventaja no está obteniendo? Estamos teniendo una energía a 3 céntimos, comprada hoy para los próximos 25 años. Yo creo que nadie puede negarse esto y nadie puede darle la espalda a una tecnología que además viene a contribuir con el ahorro energético y la sostenibilidad, ¿no? Reducción de CO2, certificados de reducción de emisiones que se pueden incorporar al márchamo de nuestros productos, que se pueden incorporar a un mercado que apuesta por lo verde, o mercados donde la sostenibilidad tiene mucho sentido o son consumidores ávidos de este tipo de productos, pero también las políticas agrícolas que de algún modo tendrán que premiar al agricultor que esté tomando este tipo de decisiones. Es una forma de reconciliar al agricultor con la sostenibilidad. Han hablado también mis compañeros de que los agricultores muchas veces tienen la lacra de ser tildados de antiecológico, ¿no? Porque mientras más intensiva es la agricultura, cuando se incorpora el agua, tenemos que ir a cultivos de conservación. No, necesariamente es así. Fijamos CO2, pero además introducimos métodos de producción que secuestran CO2. O sea, esto es un auténtico regalo, ya os digo, trabajar en este sector. Perfecto, Pedro. Muchas gracias por aportar todo esto. Creo que es importante para que la gente sepa el impacto que puede tener. Nos están llegando algunas preguntas. Tenemos ahí algunos minutos suficientes para unas. Antonio, nos preguntan una cosa aquí, quizás tú, bueno, quizás no, seguramente puedes comentar, que ¿cómo se explicaría que en esta campaña la almendra no haya tenido precio mejor si en California se ha producido menos y se ha tenido mayores costes en la cosecha? ¿Y por qué la paridad euro-dólar y por qué esto no afecta el precio de la almendra española? Bueno, cuando hablamos de precios, el problema es que no es solo una variable, no es solo un momento, no es solo una circunstancia y sobre todo no es lo que pasa aquí, sino sobre todo qué es lo que pasa en todos los sitios, sobre todo en las commodities, ¿no? Las diferentes commodities no tienen solo un efecto. En el concreto, para responderos al tema de la almendra, sí, el precio de la almendra este año ha bajado con producciones menores. Y esto normalmente no pasa, es así. ¿Y por qué ha pasado este año? Pues se han juntado dos cosas. En primer lugar, una sobreproducción no vendida en California. Desde hace 3-5 años, en California la producción de almendras no está siendo vendida, acaban con remanentes muy importantes. Ellos habían iniciado unas plantaciones que les están dando mayor productividad
y en concreto pues prácticamente tenían alrededor de un 30% de la cosecha anterior falta de vender. Esto inunda los mercados de consumo, como han sido en concreto el europeo durante este verano, y provocan una bajada de precios. No hemos tampoco de ignorar otra realidad. El consumo fruto de la incertidumbre de la guerra de Rusia y Ucrania está produciendo que en determinados mercados europeos, sobre todo los mayores consumidores, ya sean Alemania, estén, de esta manera, el consumidor está priorizando productos de alimentación mucho más básicos. Entonces, esto está demorando parte del consumo de almendra. Antes lo he comentado. Yo creo que el futuro no pasa solo por lo que estamos viendo en un solo país, sino en cierta manera por lo que tenemos que ver alrededor del mundo consumidor. Y en concreto, los californianos han producido demasiado en los últimos años, con unas expectativas de crecimiento del consumo en China e India, que no se ha producido, fruto de que en China hubo una batalla comercial entre Estados Unidos y China, y esto paralizó que el consumo bajara. Les pondré un dato. En estos momentos, el mayor consumidor per cápita en el mundo de almendras son los americanos, ellos mismos. O sea, a pesar de que aquí en España decimos que consumimos alrededor de 3-4 kilos por persona, ellos todavía mucho más. Si esto mismo lo tuvieran países como China o India, que sobre todo la India son conocedores de la almendra, el consumo, la producción en estos momentos de almendras no sería suficiente para abastecer estos mercados. Ok. Perfecto, muchas gracias. Nos hemos pasado un poco, ¿no? Algunos minutos. Os agradezco bastante la presencia y terminamos esta mesa. Muchas gracias.